Estimados todos, muy buen día, tarde o noche, o a la hora en que nos encontremos por este medio. Trabajando con mucho gusto para ustedes, el día de hoy y dominguito abordaremos un tema de suma importancia en el servicio. Y pienso por experiencia propia que cuando estamos inmersos en las actividades y la dinámica tan rápida con la que nos desarrollamos nos impide pues, darle la importancia necesaria y requerida, olvidando también lo peligroso que pudiera ser no realizar esta actividad o realizarla de manera deficiente. Y me refiero al parte de novedades, seguramente a diario o de manera recurrente hemos escuchado sobre él. Técnicamente, el parte de novedades se refiere al informe verbal o escrito en el que se detallan hechos de manera lógica, clara, precisa, concisa, objetiva, veraz, sin adornos y sin opiniones personales, hechos relevantes ocurridos durante las 8, 12 o 24 horas anteriores al servicio que hemos desempeñado. Ahora bien, este parte de novedades pues debe de cumplir con ciertas especificaciones o elementos, y sobre este tema pues no existe como tal una fórmula específica que diga o establezca los elementos que debe contener. Sin embargo, a consideración del que expone de manera enunciativa y no limitativa, considero que estos elementos básicos que debe contener el parte de novedades son, en primer lugar, pues el margen, un margen de 3 centímetros del lado izquierdo para que pueda archivarse una vez que ha sido del conocimiento pues, de quienes intervienen en, en el servicio, como son el propio guardia, los elementos, el cliente y los mandos de la empresa prestadora del servicio. De igual manera, en los demás márgenes, yo considero que con 2 centímetros es más que suficiente para que se observe bien el documento. De igual manera, debe contener el membrete de la empresa de seguridad privada y si es personal, pues en algunas ocasiones la persona física también tiene un logotipo y pudiera insertarse. Un cuadro de referencias en el que se establezcan el nombre de la empresa, el área responsable de la elaboración del parte de novedades, el número de parte de novedades, expediente para archivar, antecedentes si los hay, y el asunto. Algo importante también, el lugar y la fecha, quién suscribe el documento y la calidad con la que lo hace, entrada y salida del personal de guardias, los faltistas, incapacidades, la instalación, material y equipo que se entrega y recibe por parte de el jefe de turno saliente y el entrante, entrega, recepción del cambio de servicio, los jefes de turno, el apostamiento de los empleados en las áreas que ha requerido el cliente se cuiden, la entrada y salida de vehículos, tanto del cliente como del personal que labora en las instalaciones, los rondines al interior de la periferia del cliente. Yo recomiendo el método Caracol, pero ya cada quien sabrá cuál es el método que les funciona. De igual manera, incorporarse en el parte de novedades evidencias fotográficas de cada una de las áreas para ver cómo se entregan, cómo se reciben, qué falta, qué se rompió durante el servicio, etcétera. Y yo también de manera personal agregaría
una cadena de custodia como anexo, de la que vamos a hablar un poquito más adelante, firma de quien emite el parte de novedades. Y todo esto, ¿para qué nos servirá? Considero que nos va a servir básicamente para tres aspectos. El primero, para dejar constancia oficial de lo que ocurrió durante las 8, 12 o 24 horas anteriores al servicio, informar al cliente también y a nuestros mandos lo acontecido durante el desempeño de nuestras actividades. Y por último, llevar un registro cronológico de los incidentes, actividades, accidentes o situaciones importantes que hayan ocurrido. Esto es en cuanto al parte de novedades, pero hay otro tema bastante relevante, relativamente nuevo, pero que ha pasado por desapercibido, la seguridad privada, y me refiero a la cadena de custodia. A lo mejor la conocemos, a lo mejor no, o a lo mejor desconocemos la manera en que puede implementarse en la industria de la seguridad privada. Y en cuanto a este tópico, no me gustaría entrar en los antecedentes por lo prolijo que pudiera ser, ¿no? Finalmente, lo que me interesa es que ustedes conozcan y sepan cómo puede implementarse en nuestro giro. Y en su definición, la cadena de custodia es un sistema de control y registro de relativa creación para el sistema penal, desde luego mexicano, que se aplica a los indicios, a las evidencias, objetos, instrumentos o productos de un hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Y algo importante que considero es que está la cadena de custodia está diseñada para los servidores públicos de las Fuerzas Armadas, de Procuración de Justicia, de Seguridad Pública, de los tres órdenes de gobierno, y de igual manera los servidores públicos que por el tipo de funciones de su encargo tengan contacto con algún indicio o elemento o materiales probatorios, evidencias, objeto, instrumento, productos de un hecho delictivo y por el cual, pues desde luego deba mantenerse la integridad de los mismos. Sí, esto sin soslayar, ¿no? Y no obstante que la responsabilidad formal de la cadena de custodia recae, como se ha dicho, en las autoridades, el guardia de seguridad privada cumple un papel clave de suma importancia en la preservación inicial del lugar y de los indicios por ser el primer eslabón de contacto y protección de la cadena de custodia. Sabemos de antemano que su función no es investigar, pero debe proteger y conservar el estado original del lugar de los hechos hasta que arriben las autoridades correspondientes. Es decir, el elemento de seguridad debe asegurar el área, delimitarla y controlar accesos, preservar los indicios, evitar manipulación, la destrucción o contaminación y desde luego debe avisar de inmediato a la autoridad competente y al mismo tiempo pues debe de avisar a su superior jerárquico, por llamarle de alguna manera, como al cliente, y me refiero al cliente, la gente que ha contratado los servicios de seguridad privada. De igual forma, debe registrar los hechos relevantes como la hora, el lugar, las personas involucradas y las acciones que realizó durante el hallazgo para cooperar en su oportunidad en la entrega del área, así como la información que se haya recabado, manteniendo la escena intacta mediante el uso de medidas de control, como son cintas, barreras, la vigilancia física, identificar testigos. También es importante que
el guardia sepa que no tiene ninguna facultad para interrogar a los testigos que han presenciado o han escuchado los hechos sobre los que posiblemente versará una investigación, pero también debe elaborar un informe objetivo y cronológico para proteger pues su seguridad y la de sus terceros, de tal suerte que el guardia tiene prohibido manipular objetos, armas, documentos o indicios, limpiar, mover o acomodar la escena del crimen. Tampoco debe permitir el paso a personas a, a personal no autorizado, ni tomar decisiones que correspondan a la autoridad, como son el levantamiento de indicios o interrogatorio a testigos, porque una actuación incorrecta puede traerle consecuencias legales de carácter laboral, administrativa, civil o penal, tanto a él como a sus terceros. Y por el contrario, una actuación como la que se ha mencionado fortalecería la evidencia y facilitaría el trabajo a las autoridades. Se protegerá también legalmente a sí mismo y a los terceros, es decir, a su cliente y a su patrón. Además de que durante la investigación el guardia pues debe de informar a la autoridad lo observado, lo actuado y entregar el control del área sin omitir datos y mantenerse disponible por si es requerido por la autoridad que conozca. En cuanto al fundamento de lo que he comentado, de manera enunciativa podemos citar los artículos 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 227, 228 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el 123 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 2 de la Ley Federal de Seguridad Privada, así como diversos numerales contenidos en la Ley Federal del Trabajo. Y considero también que en caso de que pudiera ayudar en algún tema específico al respecto, abundar, como es en la cadena de custodia, déjenmelo en sus comentarios, con mucho gusto lo analizamos y en su oportunidad seguramente lo abordaremos. Muchísimas gracias por su atención, que tengan excelente día.